9, y la doctrina de la sola gracia. Hemos visto ya la parte histórica. Ahora vamos a mirar un poco el contenido, aunque quiero recordarles, amados hermanos, que no es el propósito el tratar de explicar las doctrinas ahora, sino simplemente demostrar que la confesión de fe es una confesión reformada, y eso es lo que hemos tratado de probar por medio de las solas que hemos analizado. Vamos a ir entonces, estamos en la página 14, vamos a comenzar a mirar las doctrinas de la gracia en el orden que aparecen en los cánones de Dort, y vamos a mirar cómo eso se compara con nuestra confesión de fe. En primer lugar, la elección incondicional. Los artículos arminianos no niegan la elección de Dios para salvación, sino que consideran que la razón por la que Dios escoge es debido a su conocimiento anticipado de las decisiones de las personas con respecto a la fe. Para ellos, la elección es condicional. La doctrina reformada defiende que la elección que Dios hizo fue incondicional, es decir, no fue por una razón en el hombre, sino por la gracia y bondad de Dios. A continuación, a través de 7 puntos, resumiremos lo que los cánones de Dort dicen con respecto a la elección de Dios y comprobaremos cómo la Confesión Bautista de Fe de 1689 es fiel a la tradición reformada. ¿Qué dice la doctrina reformada sobre la elección de Dios? En primer lugar, que Dios ha escogido en Cristo a hombres para salvación. En los cánones de Dort, capítulo 1, punto 7, dice: antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, predestinó en Cristo para salvación, por pura gracia y según el beneplácito de su bondad, a cierto número de personas. Y a fin de que fueran hechos salvos por Cristo, Dios decidió también dárselos a Él, llamarlos y atraerlos poderosamente a su comunión por medio de su palabra y Espíritu Santo, justificarlos, santificarlos y finalmente glorificarlos para alabanza de las riquezas de su gracia soberana. En la confesión de fe, en el capítulo 3, párrafo 3, dice: por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, y a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Fíjense cómo coinciden aquí las palabras: Dios ha destinado a hombres de la raza humana. Ahora, a veces hay conflictos con la palabra ángeles. Ahí dice hombres y ángeles. Bueno, en el libro de Efesios dice: y sus ángeles escogidos. Y lo que nosotros podemos decir es: si los ángeles cayeron en pecado y fueron engañados por Satanás, es porque no eran parte de ese número elegido que Dios consideró para poder preservar hasta el final. Así que no es algo complejo de mirar. La elección de salvación es para hombres, en el sentido de que Dios eligió a hombres para ser salvados desde antes. La segunda cosa es: la elección es producto únicamente de la gracia de Dios, no de lo que el hombre hace o lo que el hombre tendría en el futuro, sino de la gracia de Dios. Y eso aparece aquí en el capítulo 1, párrafo 7, una vez más: antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, predestinó en Cristo para salvación. Y fíjense la razón: por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad. Si nosotros comparamos eso con el capítulo 3, verso 5, párrafo 5 de nuestra confesión, dice: aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna. Y escuchen aquí: meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. La tercera cosa que encontramos es que la elección incluye no solamente a aquellos que han sido elegidos, sino los medios a través de los cuales Dios va a llamar a los elegidos. Ahí en el párrafo 7, en los cánones de Dort, dice lo que está con negrilla: y a fin de que fueran hechos salvos por Cristo, decidió también dárselos a Él, llamarlos y atraerlos poderosamente a su comunión por medio de su palabra y Espíritu Santo.
En el párrafo 6 del capítulo 3 de la confesión dice: así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado o preordinado todos los medios para ello. No solo Dios escoge a las personas, sino que Él escoge los medios con los que va a salvar a las personas. En cuarto lugar, la elección, el propósito que tiene es para la alabanza de la gracia soberana de Dios. Y si ustedes ven en el capítulo 1, párrafo 7 de los cánones de Dort, en la última parte dice: para la alabanza de las riquezas de su gracia soberana. En el capítulo 3, párrafo 3 de nuestra confesión dice: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles, etcétera, para alabanza de la gloria de su gracia. Hasta ahora hemos visto 4 cosas importantes. En primer lugar, que Dios escoge para salvación. En segundo lugar, que la razón por la que Él escogió no es algo en la criatura, sino su bondad y su beneplácito para la criatura. En tercer lugar, que no solo escoge a la persona, sino que escoge los medios. Y eso significa a través de qué cosas esa persona va a conocer la gracia soberana. Y en cuarto lugar, vemos también que Él lo hace para la alabanza de la gloria de su gracia. Es el propósito por el cual Él lo hace. En quinto lugar, la elección no fue hecha en virtud del conocimiento anticipado de Dios, sino de su beneplácito. Esta misma elección fue hecha, dice en ese capítulo de los cánones de Dort, no en virtud de prever la fe y la obediencia a la fe, la santidad o alguna otra cualidad o aptitud como causa o condición previamente requeridas en el hombre que habría de ser elegido. Dios no eligió porque Él vio la fe o la obediencia o la santidad o cualquier otra cosa buena que pudiera haber visto. No eligió por eso. Y la confesión de fe dice eso también en el capítulo 3, párrafo 2. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Es decir, la elección de Dios no es simplemente Dios vio y Él ya sabía lo que iba a pasar, y entonces como Él ya sabía, lo que Él hizo fue escoger. No es así como funciona. Alguien puso este ejemplo una vez y lo encuentro muy útil para mí mismo. Si yo te digo, mira, puedes ir a buscarme algo que está en el aula número 1, que está abajo, tú entras y en el escritorio, en la parte izquierda, tú vas a encontrar unas llaves. Si tú me preguntas, pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Yo te puedo decir 2 cosas. La primera es que mi esposa las guardó ahí y yo vi. Entonces yo sé que están ahí. Y la otra cosa que te puedo decir es que yo las puse ahí. La pregunta es, ¿por qué Dios sabe todas las cosas? ¿Porque Él ve el futuro o porque Él escribió el futuro? ¿Por qué Dios sabe lo que va a suceder? ¿Porque Él es un espectador que mira la historia del mundo o Él ha decretado la historia del mundo? ¿Por qué Dios sabe quién va a ser salvo? ¿Porque Él los vio que iban a creer o porque Él decretó que crean? Uno va a tener que tomar una decisión en qué tiene que creer sobre eso. Los arminianos dicen, Él vio. Él no hizo. No. El hombre, mira, el hombre me respeta. La soberanía del hombre me la respeta. El hombre es quien elige. Entonces Dios no elige. Lo que Dios hace es ver lo que el hombre va a elegir y en base a lo que el hombre elige, Dios elige. Entonces el soberano es el hombre y Dios es pasivo. Esa no es la visión bíblica. La visión bíblica dice que Él hace las cosas y no hay quien pregunte qué haces. Que Él ha preordenado todas las cosas conforme a su soberano plan. Cuando los apóstoles están orando al Señor, dicen, Señor, tú que permitiste que Cristo fuera entregado en la mano de Poncio Pilato y las autoridades para que hagan cuanto tu plan y tu mano habían determinado con anterioridad que sucediera. Es decir, estos hombres fueron libres en hacer, sí, pero eso que sucedió Dios lo había determinado. No es que Él vio que iban a matar a Cristo y dijo, a ver, si yo envío a Cristo y ellos lo matan, entonces hagamos el plan. No. Así es como va a ser el plan. Y simplemente la historia
es el cumplimiento de lo que Dios decretó. En sexto lugar, la elección es inalterable e indefectiblemente se cumplirá. El capítulo 1, párrafo 11, dice de los cánones de Dort. Sí me explico, hermanos, que lo primero que leo son los cánones de Dort y después la confesión, ¿verdad? Estamos bien, ok. Y como Dios mismo es sumamente sabio, inmutable, omnisciente y todopoderoso, así la elección hecha por Él no puede ser anulada, ni cambiada, ni revocada, ni destruida, ni los elegidos pueden ser reprobados, ni disminuido su número. Fíjense cómo lo dice la confesión de fe nuestra. Estos ángeles y hombres así predeterminados o predestinados y preordinados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede ni aumentar ni disminuir. Séptimo, la elección es una doctrina que lleva al creyente a adorar a Dios por su bondad inmerecida. Los cánones de Dort dicen esto y también la confesión. Fíjense cómo lo dice los cánones de Dort. Del sentimiento interno y de la certidumbre de esta elección toman diariamente los hijos de Dios mayor motivo para humillarse ante Él, adorar la profundidad de su misericordia, purificarse a sí mismos y por su parte amarle ardientemente a Él, que de modo tan eminente les amó primero a ellos. Es decir, ¿qué es lo que provoca esta doctrina en el corazón de un creyente? La respuesta es humillación, adorarlo, purificarnos a nosotros mismos diciendo, es maravilloso este misterio. ¿Qué dice la confesión de fe nuestra? Capítulo 3, párrafo 7. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado para que los hombres, al atender a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al prestar obediencia a la misma, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna, y de este modo esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Ustedes ven ahí una conexión entre las palabras de los cánones de Dort y nuestra confesión de fe con respecto a la elección incondicional. ¿Estamos claros hasta aquí, hermanos? ¿Sí? No estoy probando que la elección incondicional es bíblica. Es bíblica, pero no la estoy probando ahora. Simplemente estoy demostrando que casi las mismas palabras o frases que se utilizan en los cánones de Dort se repiten en la confesión de fe como una muestra de que la confesión de fe está sosteniendo lo que dice la doctrina calvinista. En segundo lugar, veamos la redención particular. Los arminianos enseñan que el sacrificio de Cristo fue ofrecido por todos los hombres del mundo y le dan a la redención un alcance universal. Aunque muchas veces suele llamarse a la doctrina reformada sobre el sacrificio de Cristo redención limitada, debemos decir que tanto la visión arminiana como la calvinista limitan el sacrificio de Cristo. Los arminianos, al afirmar que Cristo murió por todos los hombres, proclaman una redención universal en su propósito, pero limitada con respecto a su poder, pues, según este punto de vista, no basta con que Cristo haya pagado por los pecados del mundo. Si una persona no cree, igual tendrá que pagar por sus pecados por toda la eternidad. El punto de vista reformado enseña que, aunque el sacrificio de Cristo es limitado en su propósito, pues no es por todo el mundo, sino solo por su pueblo, es ilimitado en su poder, porque todos aquellos por los que Cristo murió serán eficazmente salvados y es imposible que se pierdan. A continuación, veamos lo que los cánones de Dort nos dicen sobre el sacrificio de Cristo comparado con lo que dice la Confesión Bautista de Fe de 1689. Muy bien, hasta aquí paremos un segundo. Déjame ilustrarlo de esta manera. Si alguien dice que Cristo murió por todo el mundo, entonces eso significa que el resultado del sacrificio de Cristo debe ser aplicable para todo el mundo. Y les voy a explicar por qué es inconsistente decir
que para todo el mundo se aplican los beneficios del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? La Biblia dice que cuando Cristo vino, Él hizo redención por el pecado. La palabra redención es una palabra que significa que tú das dinero a cambio de algo. Se utilizaba para hablar de los esclavos. Uno iba al mercado de esclavos, tú pagabas un precio y el esclavo venía y tú lo redimías, tú lo tomabas para ti y ahora él dejaba de ser esclavo ahí y se convertía en tu esclavo. Tú dabas un precio y a cambio de ese precio tú recibías algo. Ahora, Cristo hizo redención. La pregunta es la siguiente: ¿Él redimió al mundo de su pecado? Si alguien dice que sí, eso significa entonces que Él ya pagó el precio por ese mundo pecador. Por lo tanto, Dios no tiene por qué volverles a cobrar si ellos ya son libres en Cristo Jesús. Si uno es consistente con esta doctrina, sostenería lo que se llama el universalismo, que la Iglesia Católica de alguna manera lo enseña. Que al final todos somos salvos porque Cristo murió por todos. Creas o no creas, igual todos nos vamos a salvar porque ya la deuda fue pagada. Lo mismo pasa cuando tú hablas de otro resultado de la muerte de Cristo, como es la propiciación. La propiciación es una palabra que se ha utilizado también en la cultura pagana, pero es una palabra que literalmente significaba aplacar la ira de un Dios, y en este caso aplacar la ira de Dios. Cuando se hacía la fiesta de Yom Kippur o la fiesta del Día de la Expiación y estaba el pueblo reunido y tenían que confesar sus pecados, tomaban los dos animalitos y entonces ponían las manos sobre el uno y los mandaban al desierto y al otro los sacrificaban. La sangre de ese animal la metía el sumo sacerdote y la ponía sobre la tapa o el propiciatorio, la tapa del arca del pacto, la derramaba delante de Dios, y si el pueblo había confesado sus pecados, Dios perdonaba al pueblo por un año. Al siguiente año el sumo sacerdote tenía que hacer lo mismo. Ahora, Cristo hizo propiciación, y lo que hacía la sangre de ese macho cabrío era aplacar la ira que Dios debía demostrar sobre ese pueblo, porque al ver la sangre era una forma en la que se calmaba esa ira, y así los hombres por quienes se derramó esa sangre eran perdonados. Ahora bien, si Cristo hizo propiciación por los pecados del mundo, eso significa que entonces la ira de Dios ha sido aplacada por el mundo. Eso significa que Dios ya no está airado con el mundo. Eso significa que nadie va a ir a la condenación eterna. ¿Me hago entender? Decir que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio universal es creer en una doctrina de la salvación que es completamente antibíblica. Cristo no hizo redención por los pecados del mundo. Cristo hizo redención por los pecados de su pueblo. Y por eso, por quienes Cristo murió, ellos no se van a perder. ¿Saben por qué? Porque ya esa deuda fue pagada. Por aquellos por quienes Cristo murió, ellos ya no tienen la ira de Dios sobre ellos y que se aplica en el momento que creen. Pero ya la ira de Dios no está sobre ellos. No van a ser condenados por la eternidad porque ya el Hijo pagó, propició, calmó, dio todo lo que se necesitaba por la deuda de los escogidos. Y es por eso que ellos no se pierden, es por eso que no van a ser condenados, es por eso que ellos no van a ir al infierno. Si tú debes la luz en tu casa y yo veo que no la puedes pagar, y entonces yo voy y digo, hermano Juanito, tranquilo, yo voy a pagar la luz. Y de pronto yo voy a la empresa eléctrica y la pago, y digo, vengo en nombre de Juan, y entonces, listo. Pero de pronto mañana van a la casa de Juanito y le cortan la luz y dicen, no, momentito. El pastor puede pagar lo que él quiera, pero si usted no me la paga, yo a usted se la cobro. No, eso no funciona así. Si yo pagué la luz de su casa, esa deuda ha sido pagada y ya no tienen por qué ejercer la sentencia sobre una deuda que está ahí porque ya no es deuda. Si Cristo murió por el mundo, entonces el mundo ya no tiene deuda con Dios. Entonces no existe el infierno. ¿Me hago entender? Ahora, por eso decimos que Cristo murió por su pueblo. Porque esos por quienes Él murió no van a ser condenados. Y aunque todavía siguen estando bajo la ira de Dios los que no han creído, cuando crean se va a aplicar eso que se logró para ellos. El sacrificio de Cristo es perfecto, un sacrificio
maravilloso, precioso en todo sentido, de tal manera que nosotros tenemos que mirarlo en alta estima. Decir que Cristo murió por el mundo, pero que aún su muerte no es capaz de salvar por quienes Él murió, es menospreciar el sacrificio precioso de Cristo. Afirmar que el sacrificio de Cristo es precioso y no solo eso, sino que es perfecto porque cumple a cabalidad lo que se propuso. Cuando el Hijo pagó la deuda en la cruz, esa deuda tuvo que haber sido específica. Si fue una deuda que pagó por el mundo, entonces vuelvo a repetir, ya no hay condenación para nadie. Pero si fue una deuda que pagó por su pueblo, luego ninguno de aquellos por quienes Él murió se van a perder ni van a sufrir condenación porque su deuda ha sido saldada. Así que hay que pensarlo en estos términos. Y no es simplemente pensar, pero pastor, toda la vida yo he pensado que el sacrificio de Cristo es por el mundo. Y yo quiero que entienda esto, Dios ama al mundo en un sentido general. Pero el amor que Dios tiene por su pueblo es un amor que no se compara con el amor que tiene por el mundo. Él ama al mundo y eso es cierto. ¿Y cuál es la muestra de eso? Que todavía sigue saliendo el sol, todavía sigue lloviendo a pesar de que el mundo le da la espalda y aborrece a Dios. Pero el amor que Dios le da a su pueblo es el amor del esposo por la esposa, de Cristo por su iglesia. Él vino a entregar su vida por su pueblo, por sus ovejas, por su novia. Y eso es lo que nos habla del precioso sacrificio de Cristo. Así que, ¿qué dice la doctrina reformada sobre la obra de Cristo? Primero, el sacrificio de Cristo es parte del plan de redención que Dios estableció desde la eternidad por su libre y misericordiosa voluntad. Fíjense lo que dicen los cánones de Dort. Porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados. También nuestra confesión dice, de la misma manera, así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. ¿En base a qué Cristo vino? Cristo vino ¿por qué? Cuando uno analiza la historia de Cristo, su vida, Él repite muchas veces que Él vino a hacer algo que se le había encomendado, ¿sí o no? ¿Qué vino a hacer? Yo vine a hacer la obra de mi Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. La teología reformada entiende que el plan que Dios hizo, fue un plan que Dios hizo antes de la fundación del mundo. De tal manera que lo que Cristo vino a hacer a la tierra pertenece o es parte de un plan que se hizo en la eternidad y que es el cumplimiento perfecto de ese plan. Y entonces si ustedes analizan de esta manera la historia de la redención, mirando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, escuchen esto, el Padre es aquel que planea la salvación. El Hijo es aquel que viene a la tierra y logra la salvación. Y el Espíritu Santo es aquel que en el tiempo indicado por Dios aplica la salvación a todos aquellos que van a creer, o aquellos que son elegidos, o aquellos por quienes el Hijo vino a morir. Entonces, la salvación es una obra trinitaria, pero Cristo vino por el plan que se había trazado desde antes de la voluntad de la fundación del mundo. En segundo lugar, el sacrificio de Cristo fue específicamente por sus elegidos. Los cánones de Dort dice que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados para únicamente a ellos dotarlos de la fe justificante y por eso mismo llevarlos infalibles a la salvación. Mire lo que dice el párrafo 6 del capítulo 3 de la confesión. Dice, asimismo, lo que está con negrilla, nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. En tercer lugar, el sacrificio de Cristo logró la salvación al satisfacer la justicia de Dios. No ofreció un plan, logró, cumplió lo que se propuso.
Los cánones de Dort dice, Él de misericordia infinita nos ha dado a su Hijo unigénito por mediador, el cual a fin de satisfacer por nosotros fue hecho pecado y maldición en la cruz por nosotros o en lugar nuestro. También los cánones de Dort más adelante dice, esta muerte del Hijo de Dios es la ofrenda y la satisfacción única y perfecta por los pecados. En la confesión de fe nuestra dice, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Cuarto, Dios ha establecido los medios para que el sacrificio de Cristo sea aplicado infaliblemente a los elegidos. Esto ya lo leímos antes, pero es algo que se vuelve a repetir. Si Cristo murió por ellos, pero también destinó que ellos tuvieran los medios para ser salvos. Los cánones de Dort dicen dotarlos de la fe justificante y por eso mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Nuestra confesión dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. Así que vemos aquí que está explicado lo que tiene que ver con el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo lo entendemos como un sacrificio vicario, en el sentido que fue en lugar de otros, fue sustitutorio, significa fue ocupando el lugar del pecador, pero también fue un sacrificio que logró lo que vino a hacer. No simplemente lo ofrece, lo logró. El ángel dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús habla de sus ovejas, dicen, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. No es una propuesta, no es simplemente la oportunidad de ser salvo, es la certeza de que van a ser salvos. El plan de Cristo no es un plan débil, no es un plan que depende de los hombres, es algo que ha sido ciertamente marcado y puesto, y eso es, y tuvo se esperaba que tuviera, ese sacrificio lo consiguió. Así que hermanos, hemos visto entonces una vez más cómo este concepto de la redención particular es enseñado también por nuestra confesión de fe. ¿Me siguen hasta aquí o no? ¿Sí? 3. La depravación total. La doctrina arminiana de la depravación del hombre es inconsistente y por lo tanto confusa. Por un lado, sostienen que el hombre está corrompido en sus facultades y que es incapaz de buscar a Dios por su propia cuenta, que no posee su libre albedrío ni puede hacer nada bueno. Eso es lo que dicen. Sin embargo, al mismo tiempo enseñan que el hombre puede resistir al Espíritu Santo, que su elección es producto de la fe que Dios vio que tendrían y que el hombre puede caer de la gracia por negligencia de su propia voluntad. Los cánones de Dort nos presentan la posición reformada con respecto al estado del hombre antes de la caída, después de ella y también en Cristo. Al igual que en las dos doctrinas anteriores, junto a los párrafos de los cánones, compararemos lo que la Confesión Bautista de Fe dice. ¿Qué enseña la doctrina reformada sobre la condición del hombre? Primero, que el hombre fue creado en un estado de integridad en el que contaba con facultades libres de pecado y de esclavitud. Los cánones de Dort dice, el hombre fue creado a imagen de Dios, adornado en su entendimiento con el conocimiento verdadero y bienaventurado de su Creador y de otras cualidades espirituales, en su voluntad y en su corazón, con la justicia en todas sus afecciones. Eso es otra palabra, es una palabra antigua para hablar de sentimientos o emociones. Con la pureza, y fue a causa de tales dones totalmente santo. Fíjense, nuestra confesión dice lo mismo. Si bien Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, y amenazó con muerte su transgresión. Las dos, la teología de nuestra confesión de fe y los cánones de Dort, enseñan lo mismo. El hombre fue creado santo, íntegro, limpio en el Edén. Ahora, en segundo lugar, por causa del pecado,
el hombre perdió su condición de integridad y se corrompió en todas sus facultades. Miren cómo dice los cánones de Dort, en lo que está con negrilla. Pero aparcándose de Dios por insinuación del demonio y de su voluntad libre, se privó a sí mismo de estos excelentes dones y a cambio ha traído sobre sí, en lugar de aquellos dones, ceguera, oscuridad horrible, vanidad y perversión de juicio en su entendimiento, maldad, rebeldía y dureza en su voluntad y en su corazón, así como también impureza en todos sus afectos. La confesión dice, por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios. Y después dice, y están totalmente corrompidos en todas las facultades, partes del alma y del cuerpo. Así que, ¿qué vemos hasta aquí? ¿Qué es lo que enseña la teología reformada sobre la depravación del hombre o la condición del hombre? En primer lugar, que el hombre fue creado en integridad cuando fue hecho en Edén. Pero en segundo lugar, que el hombre por causa de su caída, al caer en pecado, se corrompió todas las facultades de su cuerpo y de su alma. Solo un paréntesis. La teología reformada enseña que el hombre no es tripartito, sino que está dividido en dos partes. Creemos que el hombre es cuerpo y alma, o dicho de otra manera, cuerpo y espíritu. Creemos que la división cuerpo, alma y espíritu, aunque aparece nombrada en la Biblia, no tiene la intención de demostrar que el hombre tiene un alma y un espíritu como que fueran entes separadas de sí mismo. El hombre es cuerpo y el hombre es alma. El hombre es parte material y el hombre es parte inmaterial. Algunos han tratado de dividir diciendo, es que en el espíritu es donde uno se conecta con Dios y el alma es donde uno tiene el asiento de los sentimientos y de la voluntad. La Biblia dice que el hombre busca a Dios con su alma y dice que el hombre siente con su espíritu. Es una contradicción a lo que muchas personas que sostienen esta triple división del hombre enseñan. No se puede, no hay permiso bíblico para decir en el alma esos son los sentimientos, en el espíritu eso es como tú buscas a Dios y el cuerpo, tú no tienes permiso para eso. El único permiso que tenemos es el hombre es lo que ves y el hombre es lo que no ves. En la parte que no ves, que es la parte inmaterial, el hombre siente, el hombre piensa, el hombre tiene voluntad, el hombre se conecta con Dios, aunque está muerto en delitos y pecados, y la otra parte es la parte visible que nos conecta con el mundo creado. Así que el hombre está constituido de dos partes, y esta es la parte importante. Más importante que eso, porque no estamos mirando eso ahora, solo era un paréntesis. Más importante que eso es esto. Todas sus facultades fueron corrompidas. Todas. No hay una parte del ser humano que después del pecado de Adán y Eva no haya quedado marcado completamente con el pecado. Es por eso que cuando uno comienza a hablar del libre albedrío y la gente comienza a decir, no, es que el hombre es el que tiene que buscar a Dios, es que el hombre es el que tiene que creer si quiere, es que Dios te da la vida y la muerte. Eso es cierto, pero les voy a decir una cosa. El hombre al principio de la creación tuvo que elegir entre la vida y la muerte y el hombre no tenía pecado todavía y el hombre era libre para decidir. Martín Lutero dice que tener libre albedrío es poder decidir sin tener ningún tipo de inclinación hacia ninguna cosa perversa o pecaminosa. Adán tenía eso, pero después de Adán el hombre nunca más tuvo libre albedrío. Ahora, hay algunos que usan el término libre albedrío para hablar de voluntad, pero creo en mi manera de entender que es una confusión. Voluntad es una cosa. Tú decides si caminas, si no caminas, si te sientas, si te bañas, si comes o no comes. Esa es tu voluntad y eso siempre el hombre lo va a tener porque es parte de la imagen de Dios en el hombre. Libre albedrío es la capacidad de buscar el bien espiritual, de buscar a Dios, de decidir a Dios en la condición en la que tú estás. El hombre no tiene libre albedrío después de la caída de Adán. Ahora, pero entonces, pastor, y cuando yo predico y le digo, cree en el Señor Jesucristo, el hombre ejerce su voluntad, pero el hombre no es libre de esa voluntad. El hombre tiene una, como decían los puritanos y también Lutero, el hombre tiene una voluntad que es cautiva.
El doctor Sproul lo explica de una manera muy interesante. Él dice, imagínate la libertad que tiene un preso dentro de su celda. Tú le puedes preguntar a un preso que está en una cárcel, ¿tú eres libre? Y él puede decir, claro que soy libre. Yo me paro, me siento, yo como, si no quiero no como, si quiero me acuesto de cabeza. Lo que esto fuera, yo soy libre para hacer lo que yo quiero. Y eso es cierto. Él tiene voluntad, pero él no es libre para salir de esa prisión, porque él es esclavo en esa voluntad. El hombre es esclavo en su voluntad. El hombre tiene capacidad de elegir, pero el hombre no puede elegir el bien, porque el hombre es un esclavo de su pecado. Y es por eso que cuando uno no entiende bien la doctrina de la depravación total, puede llegar a pensar que el hombre todavía queda algo en él que puede buscar a Dios si él quiere. Todavía queda algo en el hombre que si tú le apelas a las emociones, le toca el corazón, capaz que todavía hay algo que pudiera recapacitar y comenzar a buscar a Dios. La respuesta es no puede. ¿Y por qué no puede? Porque está muerto. Y la doctrina que la Biblia enseña es que todas sus facultades, su mente, su corazón, su alma, sus pensamientos, todo está manchado de pecado. No hay una parte en el hombre que esté limpia. Y por lo tanto, como el hombre está manchado de pecado, en su misma raíz, todo lo que sale del hombre es producto de su esclavitud. Claro que el hombre puede elegir, pero el hombre elige en base a la esclavitud en la que su voluntad está sumergida. El hombre elige lo que puede elegir. El hombre elige en base a su ceguera. El hombre elige en base a su muerte espiritual. El hombre no puede elegir ser libre. El hombre no puede elegir a Dios. Por eso es que es Dios quien tiene que intervenir y transformar el corazón para que ese hombre pueda creer. Quiero repetirte, fuiste tú el que creíste y yo fui quien creyó. Pero para salir de la esclavitud en la que estábamos, Dios tuvo que romper las puertas de esa prisión, cambiar nuestro corazón y permitirnos abrir los ojos. Y cuando abrimos los ojos y vimos a Cristo crucificado, voluntariamente caímos de rodillas diciendo, yo quiero ser salvo. Pero tú no llegaste ahí, ni tú te diste vida, ni fue algo que surgió de tu intelecto o de tu deseo, o es porque tú eres más sensible que otro. Eso surge de la gracia de Dios que toca la voluntad de un hombre muerto y le da vida para que pueda buscarle voluntariamente. Así que cuando uno erra en la doctrina de la depravación total, diciendo que el hombre no está muerto, está medio muerto. Que el hombre no está muerto, que el hombre está herido, que el hombre no está completamente caído, sino que el hombre tiene ciertas facultades todavía que se pueden rescatar. Entonces, no necesitamos la intervención del Espíritu, porque el hombre todavía puede creer si quiere. Pero la Biblia dice que el hombre no puede. Claramente Romanos 3 dice que no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aún uno. Todos se han descarriado, todos se han hecho inútiles. Así que el concepto es, el hombre está perdido y su voluntad ha caído completamente por causa de que todas sus facultades han sido permeadas por el pecado. ¿Estamos claros, hermanos, hasta aquí? Tercero, también la teología reformada enseña que Adán no solamente actuó en su nombre, sino que él actuó como representante de la humanidad, acarreando sobre ella las consecuencias de su pecado. Cuarto lugar, ustedes tienen después para leerlo. La culpa de Adán fue imputada a su descendencia. Como él representaba a los hombres, cuando él cae en pecado, toda la humanidad cae en él, porque él era el representante de la humanidad. En quinto lugar, la corrupción de Adán fue transmitida a toda su descendencia. No solo la culpa, sino también el hecho de que el pecado iba a corromper nuestros cuerpos y nuestras almas. Y eso es parte de lo que fue la consecuencia del pecado de Adán. Ahora, aquí hay una parte en la página 19 y empezando la 20, donde ustedes tienen, yo les he puesto aquí el capítulo 9 que habla sobre el libre albedrío. Después léanlo y vean cómo
la confesión de fe explica sobre el libre albedrío. ¿Y qué es lo que la confesión de fe dice? En primer lugar dice que el hombre es creado con la capacidad de elegir. En segundo lugar, que en el estado de inocencia el hombre tenía una voluntad libre. El estado de inocencia es cuando estaba en Edén. Pero luego su voluntad fue esclavizada cuando el hombre cayó en pecado. Luego su voluntad es renovada cuando el hombre es regenerado por el Espíritu Santo. Pero en último lugar, su voluntad va a ser perfecta cuando el hombre esté en el estado de gloria. Así que con respecto al libre albedrío, hay una variación. El hombre lo tenía, el hombre lo perdió en Adán, el hombre lo recupera o se le renueva cuando uno cree en Cristo, pero eso va a ser perfeccionado. Es decir, ya no vamos a poder pecar cuando estemos en gloria y el Señor transforme nuestros cuerpos de muerte. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Tenemos casi que terminar porque recuerden que mi propósito no es tratar de profundizar en las doctrinas, sino tratar de explicar por qué sostenemos que son, por qué nuestra confesión es reformada. Ahora, en cuarto lugar, la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. El arminianismo sostiene que la gracia de Dios puede ser resistida apelando a pasajes como Hechos 7, en donde Esteban dice a los líderes del pueblo de Israel: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Definitivamente en este pasaje, como en muchos otros, pareciera que es posible resistir al Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué quiere decir la teología reformada cuando habla de la gracia irresistible? Los teólogos reformados han hecho una distinción que permite encontrar el equilibrio entre esta tensión. Cuando pongo la palabra tensión, me acuerdo de Will. Y esta es la distinción entre el llamado externo y el llamado interno. El llamado externo es aquel que se hace cuando uno predica el Evangelio. El oyente está recibiendo en su mente y sus oídos la exposición de la verdad de Dios. En este sentido externo, el oyente puede resistirse a lo que está escuchando y no recibirlo. Creemos que cada vez que la Biblia menciona que Dios es resistido, se refiere a este llamado, un llamado externo. Pero luego está el llamado interno. Es lo que se refiere al llamado eficaz o gracia irresistible. Este llamado es hecho por Dios en el corazón de aquellos que Él quiere y los lleva irresistiblemente a los pies de Cristo. A esto se refiere la doctrina reformada de la gracia irresistible. ¿Pueden ver aquí la distinción? Alguien puede decir, quizás de una manera muy simple: pastor, pero yo encuentro en la Biblia que el Espíritu Santo es resistido. ¿Cómo dicen ustedes gracia irresistible? O que el Espíritu Santo no puede ser resistido. No, es que hay que hacer una distinción. Externamente, claro que Dios puede ser resistido. Externamente, claro que alguien puede escuchar y decir: yo no quiero creer eso, yo no quiero ser un creyente. Pero cuando habla de la gracia irresistible, está hablando de algo que tiene que ver con un llamamiento interno en el alma, donde Dios toma a ese hombre, le abre sus ojos y le hace ver. Y después de que Dios toca un corazón, irresistiblemente ese hombre viene a Cristo. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, hay muchísimos textos y vuelvo a repetir, no es el propósito defenderlo hoy, vamos a tener tiempo para estudiar esto en el futuro. Lo que quiero decir es, hay pasajes interesantes que pueden venir a su mente quizás ahora. Cuando Jesús le dice a la multitud que aquellos que vienen a Él los recibe y no los echa fuera. Pero antes de eso dijo: aquellos que el Padre me dé, vendrán a mí. Y luego habla de que el Padre los tiene que atraer a Él. Son palabras que muestran que la obra de traer o de quien da el primer paso es siempre la parte divina. El hombre no puede. Pero cuando Dios da ese paso, es irresistible la obra que Dios hace. Piensa en Saulo de Tarso. ¿Él estaba buscando a Dios? ¿Sí o no? ¿No? ¿Él había resistido al Espíritu Santo muchas veces? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿por qué esa vez no lo pudo resistir?
Y no me diga por la luz. Es que vio la luz al final del túnel, pastor. No. La razón por la que no pudo resistirlo es porque el Señor abrió sus ojos espirituales. Y así como físicamente él estaba tirado en el piso quizás, así Dios quebrantó su alma, le abrió los ojos y llamó su nombre. Y eso es lo que pasa en la vida de un inconverso cuando Dios lo llama de manera irresistible. No hay un corazón, no existe uno que pueda levantarse y resistirse al llamamiento que Dios le hace cuando Dios lo llama internamente. Y vuelvo a repetir, externamente los hombres van a resistir, externamente los hombres se van a molestar. Ayer en la noche estaba viendo un tráiler de una película que se va a llamar Puritanos. Y Steve Lawson hacía una introducción y la primera frase que dijo fue esta: el problema con los predicadores de hoy en día es que ya nadie los quiere matar. Y uno dice, esa frase está fuerte. Claro, los predicadores del día de hoy son chéveres, se hacen famosos. Ahora, no estoy hablando de predicadores santos de la palabra como los que nosotros conocemos, que no sé si cabe la palabra famoso, pero son conocidos por las redes sociales. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esos que hablan mentiras del diablo y que tienen un montón de gente ahí que se siente feliz con lo que escucha, porque los están entreteniendo. Ahora, ¿saben cuál es el problema? El problema es que los verdaderos predicadores de la palabra sienten la resistencia de las personas cuando se les está predicando la verdad. No sé si alguna vez usted ha estado en algún lugar predicando al aire libre. Es un desafío, porque usted está hablando y la gente poco más falta decir, mira, a mí no me importa lo que tú estás diciendo. Una vez estaba en Argentina y nunca me voy a olvidar eso. Tenía un folleto en mi mano y me temblaba todo, porque yo decía, nunca he predicado en Argentina. Y saco el folleto y se lo voy a dar a una señora. Y la señora me dijo, guárdate eso. No sabía si ponerme a llorar, bajarme en la siguiente parada del tren. No sabía. Fue terrible. Pero por otro lado, uno dice, ¿uno tiene que asombrarse de eso? No, si el hombre resiste a Dios externamente todo el tiempo. Pero aún en esa resistencia es cuando uno tiene que seguir predicando la palabra, porque al predicar la palabra, Dios va a tocar esas almas y las va a salvar. Así que los hombres pueden resistir mi voz, pero no la voz de Cristo. Los hombres pueden mirar y decir, yo no quiero lo que usted me está ofreciendo, hasta que Cristo se lo susurra al oído y les abre el corazón. Mientras tanto, como un guerrero valiente, un predicador se tiene que parar y ofrecer algo a un mundo que no lo quiere recibir, hasta que Dios cambia su alma. ¿No era usted así antes de conocer a Cristo? Todos éramos así. Cristo no era parte de nuestros planes hasta que Él nos tocó. Yo siempre digo, yo fui obligado a la iglesia hasta los 14 años, me peñiscaban para que cante. Vamos a la iglesia, yo me hacía el dormido, hasta que el Señor en su gracia me tocó. Y cuando me tocó, nunca más la vida fue igual. Ya no era una obligación, era mi placer. Escuchar la palabra, estudiar la palabra, ir a un instituto bíblico. A mí nadie me obligó a hacer eso. A mí nadie me obligó a ser pastor. Eso es algo que fluye de mi alma, pero espérate, yo no lo estaba buscando. No, es que eso vino cuando Dios tocó mi alma y precisamente a su voz nadie puede resistir. Así que este es el concepto reformado. Ahora rápidamente veamos algunas de las verdades que están aquí. En primer lugar, el llamado eficaz es una obra de Dios en la vida de aquellos que Él escogió. Fíjese lo que dice el capítulo 3. Pero en otros, siendo llamados por el ministerio del Evangelio, acuden y se convierten. No se tiene que atribuir al hombre como si él, por su voluntad libre, se distinguiese a sí mismo de los otros que son provistos de gracia igualmente grande y suficiente, sino que se debe atribuir a Dios, quien, al igual que predestinó a los suyos desde la eternidad en Cristo, así también llama a estos mismos en el tiempo, los dota de la fe y de la conversión, y salvándolos del poder de las tinieblas, los traslada al reino de su Hijo.
En el capítulo 10, párrafo 1 de nuestra confesión, dice: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente. En segundo lugar, el medio que Dios utiliza para llamar eficazmente a sus escogidos es la obra del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Esto es algo que lo dicen los cánones de Dort y también lo dice nuestra confesión de fe. Fíjense cómo dice la confesión de fe: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente, fíjese, por su palabra y espíritu. Tercera cosa, el llamado de Dios es eficaz porque transforma el corazón del hombre, penetrando hasta las partes más íntimas, dándole propiedades completamente nuevas que hacen que su voluntad se vuelva a Dios irresistiblemente. Qué lindo eso. Fíjense cómo eso lo tomé tal como lo dicen los cánones de Dort. Mire cómo lo dicen negrillas ahí. Él penetra también hasta las partes más íntimas del hombre con la acción poderosa de este mismo espíritu regenerador. Él abre el corazón que está cerrado. Él quebranta lo que es duro. Él circuncida lo que es incircunciso. Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala se haga buena, que no quería ahora quiera realmente, que era rebelde se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos de buenas obras. Nuestra confesión lo dice también de una manera muy linda. Capítulo 10, verso 1. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Y escuche esto: así sacándolos del estado del pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Esa es la clave. ¿Quién es el que va? El pecador. ¿Pero por qué va? Porque Dios le cambió su corazón y las inclinaciones de su corazón. Cuarto, el llamado eficaz es una obra soberana de Dios. Mire lo que dicen los cánones de Dort. Este nuevo nacimiento no es obrado en nosotros por medio de la predicación externa solamente, ni por indicación o por alguna forma tal de acción por la que una vez Dios hubiese terminado su obra, entonces estaría en el poder del hombre el nacer de nuevo o no, el convertirse o no. No es así, sino que es una operación totalmente sobrenatural, poderosísima y al mismo tiempo suavísima, milagrosa, oculta e inexpresable, la cual, según el testimonio de la Escritura, inspirada por el autor de esta operación, no es menor ni inferior en su poder que la creación o la resurrección de los muertos. De modo que todos aquellos en cuyo corazón obra Dios de esta milagrosa manera, renacen cierta, infalible y eficazmente, y de hecho creen. Qué maravilloso, ¿no? Esta gente pasaba analizando las verdades y la presenta de una manera tan clara. Fíjense, no hay tal cosa como que una persona recibe la regeneración, pero se demora 3 semanas en creer. Está regenerado, pero no es creyente. No, es regenerado para creer. Y aquel que es regenerado dice eficaz, cierta e infaliblemente, ese hombre va a creer. Cuando Dios obra, lo certero es que ese hombre va a creer. Entonces, es precioso mirar esto y es precioso pensar que lo que pasa en el corazón de un pecador
cuando su corazón es tocado por Dios, dice, no es inferior a lo que sucedió en la creación cuando Dios habló y todo existió, ni es inferior a cuando el Señor resucitó de los muertos a Cristo. Es darle vida en el mismo poder, en la misma forma, la misma esencia de poder. Es la que levanta este corazón muerto y le da vida para capacitarlo para creer. Quinto, el llamado eficaz transforma la voluntad de tal manera que el hombre que ha sido llamado por Dios cree en Cristo y se convierte producto de la gracia recibida, pero al mismo tiempo por voluntad propia. Estamos claros sobre eso, ¿verdad? El Señor toca la voluntad, pero al mismo tiempo la voluntad es algo que los hombres voluntariamente deciden hacerlo porque Dios los capacita. Quinto lugar y último en esta clase, la perseverancia de los santos. Finalmente, la quinta doctrina de la gracia que, aunque es soportada sólidamente en las Escrituras y es de ahí de donde la creemos, es una consecuencia lógica de todo el sistema doctrinal que hemos levantado hasta aquí. Los arminianos están obligados a tener que reconocer que la certeza o seguridad de la salvación no es algo que pueden recibir en esta vida, pues su énfasis sobre la participación de la voluntad del hombre en la salvación implica que esa misma voluntad también puede descuidar la gracia recibida y finalmente caer de ella. La doctrina reformada de la perseverancia de los santos no enseña la falsa noción de salvo siempre salvo, sino que proclama que aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo perseveran en su fe, procurando mantenerse fieles hasta el final, y lo logran, porque Dios es quien los preserva. Esto no significa que los creyentes deben mantener su salvación por medio de obras meritorias, sino que los creyentes van a perseverar porque esa es la promesa de Dios y sus obras son la evidencia externa de que su fe es verdadera. Una vez más, observamos los cánones de Dort y la Confesión Bautista de Fe. ¿Qué enseña la teología reformada sobre la perseverancia de los santos? En primer lugar, que solo los creyentes verdaderos reciben la gracia de perseverar hasta el fin. Mire lo que he puesto con cursiva aquí. A los que Dios llama conforme a su propósito, a la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y regenera por el Espíritu Santo, a estos les salva ciertamente del dominio y de la esclavitud del pecado. Ahora sigamos un poco más. En el capítulo 4, párrafo 3 dice, los convertidos no podrían perseverar firmemente en esta gracia si fuesen abandonados a sus propias fuerzas. Pero fiel es Dios, que misericordiosamente los confirma en la gracia que una vez les fue dada y los guarda poderosamente hasta el fin. Nuestra confesión dice esto: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Creyentes no son los que dicen serlo, sino aquellos que Dios, como dice este párrafo, ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y ha santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos. Así que la primera cosa es, Dios preserva, pero esa perseverancia o esa preservación de parte de Dios es para aquellos que verdaderamente han creído. En segundo lugar, la perseverancia de los santos consiste en dos cosas fundamentales. Por un lado, es Dios quien preserva a su pueblo hasta el fin por causa de su promesa de redención. Pero por el otro lado, es el pueblo quien persevera hasta el fin como resultado de la gracia salvadora que han recibido. Vuelvo a repetir, hay dos partes esenciales en la perseverancia de los santos. ¿Y cuáles son esas dos partes? En primer lugar, Dios preserva a su pueblo, porque esa es su promesa. Pero por otro lado, es el pueblo quien persevera hasta el fin. Dice, pastor, eso es contradictorio. ¿Quién es? ¿Es Dios o es el pueblo? Son los dos. Es una participación que es compartida, donde el verdadero creyente se esfuerza por vivir bien hasta el final. Pero la razón por la que puede vivir bien hasta el final es porque por ser un creyente verdadero,
Dios lo preserva hasta el final. Así que es la parte esencial de esto. Alguien puso una vez el ejemplo, es como que si fuera un velero que es soplado por un viento. Es el velero el que se mueve por las aguas, pero es el viento el que lo hace avanzar y llegar hasta donde tiene que ir. Así que es el hombre el que vive, el que se esfuerza, el que tiene que luchar por vivir bien, pero es Dios quien preserva y hace que eso se logre por causa de su gracia en nosotros. Fíjense, vamos a mirar con esto, vamos a concluir, pero quiero que miren muy hermosamente cómo estos párrafos lo presentan. El capítulo 4 de los cánones de Dog dice: y si bien ese poder de Dios por el que colma y guarda en la gracia a los creyentes verdaderos, abajo dice, si bien ese poder de Dios por el que colma y guarda en la gracia a los creyentes verdaderos es mayor que el que les podría hacer reos de la carne, sin embargo, los convertidos no siempre son de tal manera conducidos y movidos por Dios que ellos, en ciertos actos especiales, no pueden apartarse por su propia culpa de la dirección de la gracia y ser reducidos por las concupiscencias de la carne y seguirlas. Por esta razón, deben velar y orar constantemente que no sean metidos en tentación. ¿Quién es el que guarda a los creyentes? Dios. ¿Pero qué es lo que deben hacer los creyentes? Pedir que el Señor nos guarde. Fíjense cómo dice el párrafo en nuestra confesión de fe. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, dice, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Tercero, el fundamento básico de la perseverancia de los santos es el decreto de la elección. Es decir, el plan eterno en el que se propuso elegir y salvar a hombres y a mujeres de toda raza, toda lengua y toda nación para la gloria de su gracia. Muy bien, vamos a ir directamente a la conclusión. Después de haber revisado brevemente en algunas horas, las tres solas originales de la Reforma, los estándares de la teología reformada, hemos comprobado que la Confesión Bautista de Fe de 1689 es una confesión reformada, pues sostiene la sola Escritura, dándole a la palabra de Dios el lugar y la suprema autoridad que le corresponde sobre todos los asuntos de fe y práctica. También sostiene la sola fide, porque le otorga el concepto correcto a la fe en su relación con la justificación, de la misma manera en como lo entendieron los reformadores. Y en tercer lugar, sostiene la sola gracia, sosteniendo la doctrina de la gracia soberana en la salvación de los hombres. Consistentemente podemos afirmar que la Confesión Bautista de Fe de 1689 es una confesión reformada. Escucho un aleluya por ahí. ¿Quién está cantando aleluya que ya terminamos la clase? Bueno, quiero saber, hermanos, tenemos un minuto para preguntas y luego unos minutos de descanso. Quiero saber si alguien tiene alguna duda sobre la totalidad de la clase, algo específicamente. Sé que es bastante.